Este libro de Jeremías fue uno de los profetas mayores, de los 4 profetas mayores, ¿sí? Junto con Isaías, con Daniel y con Ezequiel. Y este libro, el libro de Jeremías, es un libro desafiante. Es un libro donde pues no se despliega en orden cronológico, ni tampoco presenta un mensaje optimista como otros libros. ¿Por qué? Porque este profeta vivió en la era más turbulenta del pueblo de Israel. Y el libro se centra prácticamente en las consecuencias de una rebelión que continuamente estaba siendo realizada por el pueblo hebreo, el pueblo elegido. Pero esta rebelión no era una rebelión contra enemigos naturales, no era una rebelión contra pueblos vecinos, sino era una rebelión contra Dios. Era una rebelión contra Dios. Entonces, por eso es un libro desafiante. También vemos que es un libro triste, es un libro muy triste. Pero esto nos obliga a nosotros, como creyentes, a pensar, pero dentro de toda esa tristeza del libro también encontramos algunas de las promesas más esperanzadoras que hay en la Biblia. Entonces, vemos que dentro de estas promesas nos dice que los mejores días están por delante para los creyentes. ¿Por qué? Porque un Salvador habría de venir. Esa es una de las promesas más importantes que tiene este libro. Y también porque será hecho un nuevo pacto. Entonces, aquí también Jeremías lo que dice es, dentro de sus promesas, que se va a formar un nuevo pueblo, se va a formar un pueblo del remanente de Israel, y van a constituir una comunidad santa comprometida precisamente en obedecer todos los mandamientos, todas las leyes, todas las ordenanzas de lo que Dios había mandado. Vemos cómo también dentro de este libro podemos nosotros entender la soberanía y la misericordia de Dios que están en un paquete integrado. O sea, Dios dentro de su soberanía, dentro de su misericordia, siempre nos presenta o nos muestra que Él verdaderamente es el único Dios vivo y verdadero, que Él es el único Dios capaz de hacer lo que es imposible a nuestros ojos. Y entonces vemos también cómo con esto el profeta Jeremías tomó un mayor sentido de todo lo que le sucedió, tomó un mayor sentido de lo que era la naturaleza de Dios. Y él pudo también obtener una visión más madura para su propio ministerio. También aquí vamos a ver cómo el castigo que Dios mandó al pueblo de Israel tenía un propósito más alto que la eliminación de los enemigos de Israel. Entonces, el nombre de Jeremías significa Jehová es alto o exaltado de Dios. ¿Y qué es lo que podemos ver dentro de estos pasajes también? Lo que vamos a entender es que Jeremías fue ingenuo. Jeremías venía de una familia sacerdotal. Entonces, como tal, él tenía una preparación precisamente para ser un buen profeta. Pero él era ingenuo. ¿Por qué? Porque a pesar de las advertencias que Dios ya había dado, de que iba a tener oposición, él no aceptó fácilmente esa adversidad. Él pensaba que con su palabra, con los conocimientos que él tenía, iba a poder estar por encima del pueblo, que el pueblo verdaderamente iba a obedecer, que el pueblo se iba a arrepentir y que iba a lograr que la ira de Dios no llegara al pueblo de Israel. Eso era lo que él pensaba, que su punto de vista iba a estar por encima del punto de vista de la gente. Pero cuando él aprende que no es así, cuando él aprende y se da cuenta que empieza a sufrir un descalabro tras otro y tras otro y tras otro, llegó un momento en que es tanto su coraje que le pregunta al Señor. Dice, ¿por qué, Señor? ¿Por qué los malvados prosperan? ¿Por qué prospera el malvado?
Y este enfoque lo que hizo fue que él madurara, precisamente con la respuesta que le da el Señor, que él madurara, y entonces su caminar en su ministerio fue un caminar donde él ya pudo andar de la mano del Señor. Tuvo una visión más realista de la condición pecadora de la nación de Israel, del pueblo de Israel. Vamos entonces al libro de Jeremías y vamos a ver, lo vamos a leer así en pedacitos, en porciones. Jeremías capítulo 11 y vamos a leer del versículo 1 al 10. Dice, esta es la palabra, voy a leer la Nueva Versión Internacional. Esta es la palabra que vino a Jeremías de parte del Señor. Atiende a los términos de este pacto y comunícaselos a la gente de Judá y a los habitantes de Jerusalén. Diles que así ha dicho el Señor, Dios de Israel, maldito sea el hombre que no obedezca los términos de este pacto, que yo mismo prescribí a los antepasados de ustedes el día que los hice salir de Egipto, de esa caldera para fundir hierro. Fíjense nada más con qué dureza está el Señor hablándole a Jeremías. Les dije, obedézcanme y cumplan con todo lo que les prescribo, y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Así cumpliré el juramento que les hice a sus antepasados, de darles una tierra donde abundan la leche y la miel, como la que hoy tienen ustedes. Y Jeremías responde, amén, Señor. Luego el 6 dice, el Señor me dijo, proclama todo esto en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo, escuchen los términos de este pacto y cúmplanlos. Desde el día en que hice salir a sus antepasados de la tierra de Egipto hasta el día de hoy, una y otra vez les he advertido, obedézcanme. Pero no obedecieron ni prestaron atención, sino que siguieron la terquedad de su malvado corazón. Por eso hice caer sobre ellos todo el peso de las palabras de este pacto que yo les había ordenado cumplir, pero que no cumplieron. Aquí en la Reina Valera dice, pero en el versículo 8, pero no oyeron ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen y no lo cumplieron. El 9 de la NBI dice, el Señor también me dijo, se está fraguando una conspiración entre los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén. Han vuelto a los mismos pecados de sus antepasados, quienes se negaron a obedecerme. Se han ido tras otros dioses para servirles. Tanto el pueblo de Israel como la tribu de Judá han quebrantado el pacto que hice con sus antepasados. Aquí lo que el Señor le está diciendo son palabras fuertes para Jeremías, y lo que Dios le está diciendo es que Él realmente prometió proteger a su pueblo, al pueblo de Israel, siempre y cuando el pueblo fuera obediente con sus mandamientos, que el pueblo lo reconociera como su Dios y que Dios los iba a reconocer como su pueblo. También lo que dice es que Dios nunca prometió conceder bendiciones a los que no creen en Él. Dios no promete bendición a los que no creen en Él. ¿Por qué? Porque una persona que no cree en el Señor, pues está persistiendo en una desobediencia voluntaria. Y aquí el Señor lo que le está diciendo precisamente a Jeremías es eso. O sea, ustedes que me conocen, ustedes que saben quién soy yo, ustedes que disfrutaron la libertad al sacarlos de Egipto, y como dice aquí de esa caldera para fundir hierro, dice, yo los libré. Dice, y a pesar de todo lo que ha sucedido, ustedes siguen cometiendo los mismos pecados de sus antepasados. Siguen cometiendo el pecado de la idolatría. Se siguen inclinando ante otros dioses, siguen visitando otros altares. Pero nosotros sabemos que con Cristo a nosotros se nos
se nos prometieron el perdón y la aceptación de una manera libre, sin condición ni amenaza. Nadie se puede salvar si no obedece las instrucciones de parte del Señor. Nadie puede ser salvo si no atiende las instrucciones de parte del Señor, que son el arrepentimiento y el recibir a Cristo como Señor y Salvador. Y esto nos separa automáticamente del pecado y del mundo. Aquí nosotros vemos cómo el pueblo de Israel otra vez se había sumergido en las costumbres de los pueblos vecinos. Si nosotros vemos en la Biblia, cuando en Deuteronomio, vemos cómo Dios les había dicho que destruyeran todo lo que perteneciera a sus enemigos. Pero el no haber cumplido, no haber sido obedientes con ese mandato, permitió que se estuvieran levantando continuamente altares, dioses, que fueran ellos sensibles, que fueran proclives a involucrarse en otras religiones, en otras costumbres. Y eso es lo que Dios también nos está diciendo el día de hoy. Nosotros tenemos que desarraigarnos de todo aquello que nos jalaba hacia el pasado, hacia las cosas del pecado, hacia las cosas que no construyeron o edificaron nada en nuestra vida. Las palabras que Dios le está dando aquí a Jeremías son palabras muy fuertes. ¿Por qué? Porque a los hombres nos gusta generalmente escuchar promesas, escuchar beneficios, cosas que sean agradables a nuestros oídos. Eso es lo que nos gusta escuchar. Pero cuando la palabra nos confronta, nosotros no nos sentimos cómodos. Aquí Jeremías, él tenía un respaldo espiritual porque venía de una familia sacerdotal. Entonces cuando Dios le empieza a hablar de esta manera, pues Jeremías como que también empieza a dudar. Y él se empieza a sentir triste precisamente por lo que cuando Dios le está hablando. A nosotros nos gusta escuchar cosas agradables. Y cuando estamos escuchando algo que no es agradable, como en automático bajamos las cortinas de nuestros oídos. ¿Sí? Nos gusta escuchar lo que nos agrada. No somos tan francos a veces para escuchar lo que no nos agrada. Vemos aquí cómo Dios le pidió a Jeremías entregar un mensaje dedicado precisamente a la crítica historia de Israel. Y también le dijo que Dios había bendecido a su pueblo, que los había liberado de esa caldera, y que en todas las etapas, hasta este día, en el día que estamos viendo, este día de Jeremías, en todas sus etapas, Dios había mostrado su fidelidad, Dios había mostrado su bendición, su lealtad. Dios los había protegido, los había ayudado, los había cuidado, los había liberado. Pero el pueblo seguía insistiendo ¿en qué? En rechazar al Señor. A causa de esta desobediencia a los principios del pacto, Israel tenía que enfrentar consecuencia por sus acciones. Primero, debían dejar la tierra que Dios les había prometido, la tierra donde fluía la leche y la miel. Y también ninguno de los dioses a los que ellos estaban adorando les iba a ayudar precisamente a poder mitigar el efecto de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque el único Dios vivo y verdadero es el Dios al que servimos. Él es el único. No hay otro Dios. Él es el único. Cualquiera, y nos podemos acordar nosotros o los que antes profesaban otra religión, pues nosotros nos inclinábamos ante figuras, nos inclinábamos ante imágenes, nos inclinábamos ante las personas, ¿sí? Y eso realmente no tenía, era lo que estaba precisamente Dios diciéndole a Jeremías. Han hecho altares, se han inclinado ante otros dioses. Pero hoy que nosotros tenemos esa ventaja de conocer al único Dios vivo y verdadero, el que se merece toda nuestra honra, el que se merece toda nuestra gloria, toda nuestra alabanza, toda nuestra adoración, el único que debe ser honrado y glorificado. Hoy nuestra vida ha tenido un cambio, hoy nuestra vida ha sido diferente. Vemos ahora del 11, vamos a Jeremías 11, del 11 al 17. La otra parte dice: por eso, así dice el Señor, les enviaré una calamidad de la cual no podrán escapar. Aunque clamen a mí, no los escucharé.
Entonces las ciudades de Judá y los habitantes de Jerusalén irán a clamar a los dioses, a los que quemaron incienso, pero ellos no podrán salvarlos cuando llegue el tiempo de su calamidad. Tú, Judá, tienes tantos dioses como ciudades. Erigiste tantos altares como calles hay en Jerusalén. Altares para quemar incienso, a Baal para vergüenza tuya. Pero en cuanto a ti, Jeremías, no intercedas por este pueblo. No me ruegues ni me supliques por ellos, porque yo no escucharé cuando clamen a mí por causa de su calamidad. Fíjense esto qué duro, que Dios le está diciendo a Jeremías, aunque eres profeta y aunque hablas mi palabra, no me digas que te doy la instrucción de que no pidas, no clames precisamente por el pueblo. Estoy tan molesto que el pueblo tiene que ser castigado. Imagínense nosotros el día de hoy, escuchar a Dios hablar así, o que alguien viniera y nos diga, oye, Dios tiene esto contra ustedes. ¿Por qué? Por la idolatría. Sin embargo, bueno, nosotros ahora sabemos que a través de Cristo pues tenemos un abogado, tenemos intercesor, tenemos un intermediario entre Dios y nosotros, y la vida para nosotros ha sido diferente. Dice el 14, pero en cuanto a ti, Jeremías, no intercedas por este pueblo, no me ruegues ni me supliques por ellos, porque yo no escucharé cuando clamen a mí por causa de su calamidad. ¿Qué hace mi amada en mi casa después de haber cometido tantas vilezas? ¿Acaso la carne consagrada alejará de ti la calamidad? ¿Podrás así regocijarte? El Señor te puso por nombre olivo frondoso lleno de hermosos frutos, pero en medio de grandes estruendos te ha prendido fuego y tus ramas se consumen. El Señor Todopoderoso, el que te plantó, ha decretado una calamidad contra ti por causa de la maldad que cometieron el pueblo de Israel y la tribu de Judá. Dice el Señor, me han agraviado al quemar incienso a Baal. Y aquí lo que nosotros vemos dentro de este pasaje es que Dios lo que les está diciendo, les está advirtiendo que la ruina viene completa para todos ellos. Es una ruina total la que viene para el pueblo de Israel. Y aquí también nosotros vemos cómo el mal persigue a los pecadores. ¿Por qué? Porque los enreda en trampas de las que no pueden liberarse. O sea, el mal siempre va a seguir al pecado. Y por eso nosotros constantemente estamos, siendo preparados, equipados. El hecho de que nos estemos arrepintiendo no es un hecho negativo, al contrario. Cada vez nosotros estamos caminando en ese camino de santidad en el que Dios nos está pidiendo que las cosas que no edifican o construyen en nuestra vida sean desechadas. Aquí vemos cómo también Dios le dice a Jeremías, no intercedas por ellos. No intercedas por ellos. ¿Por qué? Porque no merecen la oración. Ni voy a escuchar cuando tú estés orando por ellos. De aquí nosotros tenemos también valorar el que Jesucristo esté en nuestro corazón, el que Jesucristo sea nuestro intermediario, el que Él more en nosotros y nosotros podamos caminar. Este pueblo en la idolatría, cuando los problemas se vienen sobre ellos, cuando vienen, ¿sí?, o que practicar la religión los iba a salvar. Y aquí también vemos cómo podemos tampoco tratar de ser algo que no somos. Si nosotros somos, el reflejo que nosotros tenemos que dar de Él es a través de nuestra vida. ¿Por qué? Porque eso significa que verdaderamente Cristo mora en nosotros. Nadie más. Lo que tenemos de la Escritura, pero lo que verdaderamente le da un punch, testimonio de lo que nosotros hemos recibido de parte del Señor, porque eso nos anima a la fe, pero también el ejemplo que damos con nuestra vida. Aquí estas personas creyeron que por practicar una religión, esa religión adorando a otros dioses, los iba a salvar de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya los había rechazado. Cuando hay un pecado contra el Señor, es un pecado contra nosotros también. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos o hemos cometido un error, eso tarde o temprano va a brincar.
Por eso, cuando les hablo del arrepentimiento, que es lo que Jeremías estaba aquí planteando al pueblo de Israel, nosotros constantemente debemos estarnos arrepintiendo de todas las cosas. Y no importa que volvamos a caer en lo mismo. Dios ya lo sabe. Dios ya lo sabe, nuestra debilidad precisamente por algunas cosas. Pero es muy importante el hecho que nosotros reconozcamos, que nos arrepintamos y que verdaderamente el deseo de nuestro corazón sea cambiar. Aun y cuando volvamos a caer, esa constancia en el arrepentimiento nos va a llevar precisamente a esa vida de santidad. ¿Por qué? Porque ya reconocimos nuestro error. Ya lo tenemos, como dicen, en el radar. Ya sabemos de qué adolecemos. Y necesitamos precisamente la fortaleza de Jesucristo en nosotros y del Espíritu Santo para poder sacar o quitar esos hábitos, quitar esas costumbres, todas aquellas cosas que todavía están entorpeciendo nuestro caminar con el Señor. Vamos al versículo 18, del 18 al 23. Dice, el Señor me lo hizo saber y lo comprendí. O sea, Dios le dijo, ve a dar este mensaje, proclámalo en todas las calles de Jerusalén y de Israel. Proclama este mensaje, grítalo, dalo. El Señor me lo hizo saber y lo comprendí. Me mostró las maldades que había cometido. O sea, aquí a Jeremías le está mostrando también. Y por eso la palabra es tan importante. Por eso es una necesidad para nosotros el estudiar, no el leer, estudiar la palabra. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estudiamos la palabra, va a llegar un punto donde la palabra nos va a confrontar. Y nos va a confrontar con nosotros mismos. Es Dios hablándonos a nosotros. Y cuando nos confrontamos es cuando descubrimos verdaderamente qué es lo que hay en nuestro corazón. Y entonces podemos establecer un plan precisamente para empezar a sacar todo aquello que Dios nos está mostrando. Aquí le dice, me mostró las maldades que habían cometido, pero yo era como un manso cordero que es llevado al matadero. No sabía lo que estaban maquinando contra mí y que decían, destruyamos el árbol con su fruto, arranquémoslo de la tierra de los vivientes para que nadie recuerde más su nombre. El 20 dice, pero el Señor Todopoderoso, que juzgas con justicia, que pruebas los sentimientos y la mente, déjame ver cómo te vengas de ellos, porque en tus manos he puesto mi causa. Aquí Jeremías ya está siendo advertido de lo que estaban tramando en contra de él. Por eso así dice el Señor en contra de los hombres de Anatot, que buscan quitarte la vida y afirman, no profetices en nombre del Señor si no quieres morir a manos nuestras. Por eso así dice el Señor Todopoderoso, voy a castigarlos. Los jóvenes morirán a filo de espada y sus hijos y sus hijas se morirán de hambre. No quedará ni uno solo de ellos. En el año de su castigo haré venir una calamidad sobre los hombres de Anatot. Vemos cómo las personas que estaban buscando darle muerte a Jeremías, inclusive de su misma familia, estaban buscando quitarlo, borrarlo del mapa, ¿sí? Iban a ser destruidos. ¿Por qué? Porque aquí vemos cómo Jeremías está hablando mucho de sí mismo, está dando a entender los tiempos difíciles que él estaba viviendo, pero también lo más triste es que los de su propia ciudad, de su propia familia, eran los que estaban buscando aniquilarlos. Y a veces nosotros también, en nuestras propias familias, estamos sufriendo de persecuciones similares. Yo me acuerdo que cuando Lupita recién se convirtió, pues yo la perseguía. Digo, que yo me acuerde, no tanto pensar a matarla, pero yo la perseguía, no estaba de acuerdo con lo que ella estaba haciendo. Y es algo tan especial, porque uno se da cuenta que cuando estás metido en el pecado, difícilmente te das cuenta de lo que Dios está mostrando para uno. Uno está precisamente con sus altares, uno está con sus imágenes, uno está a veces idolatrando a personas,
o idolatrando sus bienes, riquezas, las amistades, a la misma familia. Y no permite que uno pueda ver a Dios. No permite que uno pueda ver a Dios. Nosotros, dentro de la misma familia, ¿no? Ustedes pueden ver que a veces hay persecución también. Así como sucedió con Jeremías, la familia que quiere destruirlo. Y llega un punto donde puede ser de tal nivel, de tal magnitud la oposición, que suceden cosas tremendas, cosas muy desagradables. Una vez conocí a una persona que pues tenía problemas en su familia, tenía problemas con su esposa y su esposa se convirtió, él no quería convertirse, decía que no podía por su trabajo. Y ya platicando más adelante, bueno, ¿en qué trabajas? No, es que trabajo en un antro. Ah, pues con razón, o sea, realmente el hecho de que uno realice actividades donde la tentación, en actividades donde la maldad está presente, pues difícilmente va a tener uno claridad para poder recibir a Cristo en su corazón. Entonces, en esta familia había persecución. ¿Por qué? Porque mientras la señora se convirtió, aparentemente para el esposo era algo normal. No, pues yo la respeto, yo dejo que ella siga sus creencias. Pero cuando la señora empezó precisamente a reflejar el carácter de Cristo en su casa, cuando empezó a mostrar lo que decía en la Escritura, a hablar lo que decía la Escritura, a comportarse de acuerdo a lo que decía la Escritura, y al esposo ya no le pareció. ¿Por qué? Porque la palabra a través de la señora, de la esposa, lo estaba confrontando. Y fue cuando se vino el rompimiento. Entonces, nosotros debemos tener cuidado y orar por esas personas, orar precisamente por la persecución que a veces puede haber en la familia, la persecución que a veces nosotros podemos encontrar en nuestro trabajo, la persecución que podemos encontrar en la escuela, persecución que podemos encontrar en muchos lugares. Hay que estar orando y mantenernos firmes. ¿Por qué? Porque no sabemos. Más adelante vamos a ver cómo Dios blindó a Jeremías, ¿sí? Porque todos sus familiares, todos sus paisanos pensaban ponerle fin a sus días, pensaban acabar con él. Pero lo que no llegaron a pensar es que él iba a sobrevivir a la mayoría de todos ellos. Entonces, vemos cómo la justicia de Dios es un terror para los malvados, es un terror para el pecador. Pero también nos damos cuenta que la justicia del Señor es consuelo para los que creemos en Él. La justicia de Dios siempre se exhibe y para nosotros es confort, es consuelo. También nosotros debemos ser cuidadosos y mirar en nuestro espíritu, ¿sí? No sea que nuestro espíritu sea muchas veces vencido por el mal. Dice la Escritura que nos cuidemos no de los que atacan el alma, los que matan el alma, sino de los que nos pueden hacer llegar a caer en el infierno. Hay una escritura, no la busquen aquí, está en Romanos 12, donde nos dice: no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos, si es posible, y en cuanto dependa de ustedes vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber. Actuando así harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Nosotros tenemos que vernos a nosotros mismos, tenemos que perseverar en oración precisamente por nuestros enemigos, por todas aquellas personas. Uno muchas veces no se da cuenta quién lo está persiguiendo. Y más, por ejemplo, cuando se tienen relaciones de tipo comercial y hay personas, que profesan una religión, hay personas que no creen en Jesucristo, que no creen inclusive en lo que nosotros hacemos, pero son personas que de alguna manera empiezan a atacar. Aquí la Biblia lo que nos dice, o lo que nos está mostrando, es que nosotros debemos orar por ellos. Hay muchos enemigos de la palabra del Señor, hay muchos enemigos del Señor.
Y los enemigos del Señor, ¿qué es lo que buscan? Que nosotros como sus hijos nos alejemos de Él, que no le rindamos alabanza, que no le rindamos adoración, o sea, alejarnos del Señor. Vamos a la parte medular, vamos a Jeremías, ahí adelante, al capítulo 12, y vamos del versículo 1 al 6. Dice, tú Señor, eres justo cuando argumento contigo, sin embargo, quisiera exponerte algunas cuestiones de justicia. O sea, aquí Jeremías se está quejando, se empieza a quejar y le dice humildemente, tú Señor eres justo cuando argumento contigo. Sin embargo, quisiera exponerte algunas cuestiones de justicia. ¿Por qué prosperan los malvados? ¿Por qué viven tranquilos los traidores? Tú los plantas y ellos echan raíces, crecen y dan fruto. Te tienen a flor de labio, pero estás lejos de su corazón. A mí, Señor, tú me conoces, tú me ves y sabes lo que siento por ti. Arrástralos como ovejas al matadero, apártalos para el día de la matanza. ¿Hasta cuándo estará seca la tierra y marchita la hierba de todos los campos? Los animales y las aves se mueren por la maldad de los que habitan en el país, quienes se atreven a decir, Dios no verá nuestro fin. ¿A quién le ha pasado, como dice un dicho, ver el jardín de enfrente más verde que el propio? ¿Cuántas veces no han pasado o no ha sucedido que uno está diciendo, bueno, Señor, pues yo trabajo, yo vengo a la iglesia, hago esto, lo otro, todo, ¿y por qué no el fulanito de tal ni cree en ti, y mira nomás cómo lo tienes? ¿No les ha pasado eso? Hace muchos años, nosotros teníamos, bueno, yo tenía unos compadres y yo decía, bueno, pues, estos compadres, ¿cómo les va bien? Les va muy bien. Era cuando mi esposa y yo teníamos muchos problemas en la casa, muchos problemas. Y yo los vi a ellos, pues era un matrimonio trabajador, era un matrimonio honesto, el esposo era ingeniero, era muy sencillo, muy serio, la esposa era la administradora del negocio, muy inquieta, pero yo los veía así como, yo decía, bueno, ¿por qué ellos tienen todas estas cosas? Tenían sus recursos, tenían su lana, y nosotros convivíamos mucho con ellos. Y en nosotros pasábamos en esa época teníamos muchísimos problemas, Lupita y yo, muchísimos problemas. Y bueno, finalmente, yo me acuerdo mucho de esa época, porque yo decía, no, hombre, qué bien se llevan ellos, qué padre, y yo no puedo tener lo mismo en mi casa, tengo muchos problemas, en fin, pasa el tiempo y sabemos que Dios tiene un propósito. Obviamente, pues uno no les desea el mal ni nada, pero resulta que cuando nosotros, en esa época vivíamos en Chihuahua, nos fuimos a Hermosillo y luego venimos aquí a Guadalajara. Yo conocí al Señor cuando llegamos aquí a Guadalajara, pero esos recuerdos pues quedan en la mente, sobre todo quedan muy grabados. Saben, cuando conocí al Señor, me vinieron todos esos recuerdos. Y yo empecé a entender cuál era mi propósito, empecé a entender también cuál era mi función como cabeza del hogar, o sea, muchas cosas, todo el cambio que se viene. Y estos compadres pues terminaron divorciándose, tenían sus dos hijas muy bellas, y pues finalmente no pudieron seguir, o sea, lo que ellos mantenían era una máscara. Realmente los dos amaban el dinero, los dos empezaron a tener problemas precisamente por lo mismo,
trabajaban mucho para el gobierno, trabajaban en obra pública, se les empezaron a caer los contratos, la esposa empezó a presionar demasiado y el esposo era muy tranquilo, pero llegó un momento en que se hartó y mejor se fue. Entonces, a veces nosotros estamos viendo lo que tienen los demás. Y aquí como la actitud de Jeremías que dice, Señor, eres justo cuando yo platico contigo, pero a ver, ¿por qué? ¿Por qué si estos cuates son tan malos? ¿Por qué prosperan? ¿Sí? Y aquí lo que podemos ver nosotros es una actitud precisamente del corazón de Jeremías. Cuando uno piensa que uno está bien y que uno se merece todo, ¿verdad? Cuando uno se pone en esa plataforma de comparación, es que uno está mal. Uno está mal. Dice la palabra que nosotros debemos estar contentos con lo que tenemos. Pero también lo que nosotros vemos es que dice uno, caray, estos cuates son tan malos, realizan actividades ilícitas, hacen trampas, ¿y cómo les va bien? Porque es lo que nosotros estamos viendo. Y eso es precisamente lo que el mundo nos enseña, que veamos lo que es atractivo para los ojos. Y Dios lo que quiere es que nosotros estemos trabajando con las cosas invisibles, con las cosas que no se ven, que son las cosas que están en el corazón. Cuando nosotros estamos deseando, o estamos ya sea deseando que lo que otros tienen, eso se llama codicia, o cuando estamos deseándole el mal a alguien, oye, pues estos cuates son muy malos, ellos deberían morirse, deberían sufrir esto, deberían tener enfermedades. Dios tiene un plan y un propósito para nosotros, tiene un plan. ¿Por qué? Porque cuando uno está más en la oscuridad, sobre todo en los temas de Dios, es cuando vienen este tipo de pensamientos. Algo está oscurecido en nuestro corazón, que estamos tratando de desearle mal a alguien, o que estamos tratando de decir, oye, ¿por qué él sí tiene y yo no tengo? Yo me congrego, yo recibí a Cristo, yo ofrendo, yo diezmo, yo, ¿sí? Pero esto no nos garantiza, porque esto no es lo que nos hace salvo, porque estamos hablando de obras. Y lo que nos hace salvo precisamente es haber recibido a Cristo en nuestro corazón, estudiar las Escrituras, conocer más a Dios, buscarlo continuamente, y a través de esa búsqueda nosotros vamos a encontrar lo que Dios quiere o tiene para cada uno de nosotros. Entonces aquí Jeremías se está quejando de lo que tienen los demás. Dice, pero Señor, a ver si son tan malos, ¿por qué los has prosperado? ¿Y Dios qué le responde a Jeremías? Esta respuesta me encanta. Dice, si los que corren a pie han hecho que te canses, ¿cómo competirás con los caballos? O sea, ¿cómo quieres competir con algo si no estás preparado para eso? Si te sientes confiado en una tierra tranquila, ¿qué harás en la espesura del Jordán? O sea, no todo te va a llegar, no todo lo vas a obtener estando tranquilo. Aún tus hermanos, los de tu propia familia, te han traicionado y gritan contra ti. Por más que te digan cosas agradables, no confíes en ellos. ¿Sí? Entonces, cuando a nosotros nos resulta difícil entender los tratos que Dios tiene con cada una de las personas, es que nosotros estamos tratando de meternos en áreas que no nos corresponden. El que juzga es Dios. Y Dios tendrá un propósito, o tiene un propósito para la vida de cada quien. Pero yo no tengo que buscar el por qué a él sí y a mí no. Porque en ese momento quiere decir que parte de esa oscuridad está en mi propia vida. Yo no tengo por qué cuestionar que alguien dice que nos gocemos con los que se gozan, que lloremos con los que lloran, dice la Escritura. Entonces yo no tengo por qué tratar de ponerme en los zapatos de alguien que no me corresponde. Si a alguien le va bien, oye, qué bueno que le va bien, gracias a Dios que le va bien, porque Dios tendrá su propósito para él. Pero yo no tengo que estar buscando oye, ¿por qué a él sí y a mí no? ¿Sí? Porque a él sí le dieron el contrato y a mí no. Y esto logra suceder muchas veces, sobre todo en el ámbito laboral. Yo me acuerdo que cuando en una ocasión yo estaba aspirando para un puesto, y levanté la mano, pero me dijeron que no. Me dijeron, no, todavía no
no estás listo. Me dio tanto coraje porque yo me sentía capaz. Nos iban a cambiar de Hermosillo a Monterrey. Entonces dije, no hombre, pues Hermosillo comparado con Monterrey, con el debido respeto, ¿no? Pues es una diferencia muy grande. Entonces ya había yo aplicado, había pasado todas las pruebas que habían hecho y pues yo ya me senté en Monterrey, ya le había dicho a Lupita, oye, pues nos vamos a ir a Monterrey, muy bien, ha ido yo a visitar Monterrey, pero de repente me dicen, no te vas a ir. ¿Por qué? Pues porque no, vamos a mandar a otra persona. Me dio tanto coraje. Y yo decía, bueno, pero esa persona está menos calificada que yo, era mi criterio. Está menos calificada que yo, ¿cómo es que la están mandando a un lugar más grande si no tiene la capacidad o el tamaño? Al poco tiempo resulta que mandaron a esa persona porque habían detectado un fraude multimillonario. Entonces, a la persona que mandaron era una persona que tenía el perfil más bien de investigador. Por eso yo decía, oye, pues esa persona no tiene la capacidad que yo tengo para desempeñar ese trabajo. Y pues, encontraron un fraude muy grande. Y yo lo que entendí es que Dios a mí me libró precisamente, porque si hubiera yo llegado ahí, pues igual, hubiera llegado así como Jeremías ingenuo, ¿verdad? Y me hubieran a lo mejor preparado un corralito ahí para embarcarme. Porque era una colusión entre varios ejecutivos del banco. Entonces, Dios ahí me libró, pero al principio me dio tanto coraje, que yo decía, pero ¿por qué él sí, si él está descalificado a mis ojos? Ahora lo entiendo, Dios tenía un plan. Si nos hubiéramos ido a Monterrey, a lo mejor no hubiéramos llegado aquí. Y el plan que Dios tenía para nosotros, que yo lo conociera aquí. Entonces, aquí Jeremías toma una actitud de juez y como que le reclama al Señor, oye, ¿por qué les das? ¿Por qué les das si son tan malos? Pero es que nosotros también, cuando hablo de esa oscuridad que hay en algunas áreas de nuestro corazón, es porque nosotros estamos viendo nada más lo que se ve, no vemos lo que no se ve. Y Dios es el único que ve los corazones. Entonces, si a alguien le está yendo bien, pues, gracias a Dios que le está yendo bien. Y si es malo, bueno, pues ya Dios, Él y Dios entenderá. Pero nosotros no debemos asumir nunca una postura de querer reclamar algo que en principio pues ni nos corresponde. Le dice Dios, si los que corren a pie han hecho que te canses, ¿cómo competirás con los caballos? Si te sientes confiado en una tierra tranquila, ¿qué harás en la espesura del Jordán? Aún tus hermanos, los de tu propia familia, te han traicionado y gritan contra ti. Por más que te digan cosas agradables, no confíes en ellos. Aquí también el Señor, ¿qué le está diciendo a Jeremías? Necesitas ser más inteligente, necesitas ser más astuto. Fíjate de lo que están hablando, fíjate lo que te están diciendo y no te confíes. Aquí la situación, como decía yo, es una situación complicada. ¿Por qué? Porque Jeremías estaba viviendo un momento difícil. Jeremías es conocido también como el profeta llorón. ¿Sí? Lloraba mucho. O sea, los momentos que vivió eran momentos muy tristes. Vamos a ver el desafío de Dios a Jeremías, ahí en el versículo de 7 al 13. Dice, he abandonado mi casa, he rechazado mi herencia, es Dios el que está hablando, he entregado a mi pueblo amado en poder de sus enemigos. Mis herederos se han comportado conmigo como leones en la selva. Lanzan rugidos contra mí, por eso los aborrezco. Mi heredad es para mí como un ave de muchos colores, acosada por las aves de rapiña. Vayan y reúnan a todos los animales salvajes, tráiganlos para que la devoren. Muchos pastores han destruido mi viña, han pisoteado mi terreno, han hecho de mi hermosa parcela un desierto desolado. La han dejado en ruinas, seca y desolada ante mis ojos. Todo el país ha sido arrasado porque a nadie le importa. Sobre todas las lomas del desierto vinieron depredadores. La espada del Señor destruirá al país de un extremo al otro y para nadie habrá paz. Sembraron trigo y cosecharon espinos, de nada les valió su esfuerzo. Por causa de la ardiente ira del Señor,
se avergonzarán de sus cosechas. Aquí vemos cómo los juicios duros del Señor están sobre la nación de Israel. El pueblo había sido amado por el Señor, era un pueblo amado, el pueblo escogido de parte del Señor. Y Él está entregándolo a sus enemigos. Es tal el coraje que tiene el Señor que los está entregando a sus enemigos. Y nosotros también aquí lo que vemos es que a veces nosotros pudiéramos parecer pájaros manchados. Pájaros que decimos, oye, pues eres blanco pero con pintitas negras. ¿Por qué? Porque como que presentamos una mezcla de la palabra con las cosas que nos ofrece el mundo. ¿Sí? Entonces somos como pájaros pintos. No somos pájaros así de muchos colores o pájaros de un solo color. Somos como pájaros manchados. Estamos tratando de mezclar lo que dice la palabra con las cosas del mundo. Y esto realmente pues, es una afrenta contra la palabra del Señor. Porque la palabra es clara, la palabra nos dice qué debemos nosotros hacer. Entonces cuando uno se deja llevar por ciertas cosas del mundo y trata de mezclarlas con la palabra, bueno, es que la palabra también aquí permite esto, lo otro. Nosotros lo que estamos haciendo es que estamos confrontando la palabra del Señor. Y nosotros nos estamos metiendo en un tema, en una trampa posiblemente, de la cual no vamos a poder salir. Las cosas del mundo son del mundo, las cosas de Dios son de Dios. La palabra es muy clara, la palabra nos exhorta, nos anima, nos redarguye también a pensar, a reflexionar en lo que no estamos haciendo correctamente. Y aquí, como vemos en el caso de Jeremías, nosotros vemos el mundo que nos ofrece. El mundo nos ofrece modas vanas, nos ofrece persecución, nos ofrece contaminación. Eso es lo que el mundo nos está ofreciendo el día de hoy. Modas vanas, nos está ofreciendo persecución, nos está ofreciendo contaminación. Eso es lo que ofrece el mundo. Y nosotros debemos estar firmes cada vez más en la palabra, más agarrados del Señor. Por eso, lo que hemos estado hablando en las semanas anteriores, lo que se ha estado hablando, debemos buscar más al Señor con un corazón verdaderamente entregado para que la relación personal con Él sea una relación fuerte, sea una relación poderosa, sea una relación que no se pueda desprender tan fácilmente. Que nuestra relación con el Señor sea una relación que nos motive a estarlo buscando constantemente, a poder ser sensibles, encontrar esa sensibilidad de escuchar su voz, de saber cuál es la dirección que debemos tomar en nuestra vida, de no dejar las cosas al garete, de no estar, oye, pues ¿sabes qué? Pues esto es, yo entiendo que esto es del mundo, pero bueno, no pasa nada. Cuando uno dice, no pasa nada, es que va a pasar algo, es que va a pasar algo. La palabra tiene que ser respetada. Respetada me refiero en nuestra forma de vivir. Nuestra palabra tiene que llevarnos al punto en donde del conocimiento que tengamos, del entendimiento y el discernimiento de lo que estamos aprendiendo de la Escritura, podamos nosotros dar una muestra de que Cristo verdaderamente está en nosotros. No de que pues a veces sí, a veces no. Cristo mora en nosotros. Entonces, es tan importante para nosotros el estudio de la Escritura, es tan importante el buscar a Dios, es tan importante el escuchar, es tan importante entender que el Espíritu Santo nos tiene que guiar precisamente hacia Jesucristo. Dios desafió aquí a Jeremías, ¿a qué? A que iba a enfrentar tiempos peores. Estamos en el capítulo 12, ¿sí? Y todavía faltan muchos capítulos para terminar. Dios desafió a Jeremías, le dice, van a suceder cosas peores, cosas peores. Por eso es un libro muy triste. Pero también, aquí Jeremías se estaba dando cuenta que Dios está echando abajo todo lo que había construido. Todo lo que se había construido, Dios los estaba echando abajo. ¿Por qué? Porque Dios lo estaba entregando a sus enemigos. Y sin embargo, nosotros vemos también que Dios, a pesar de todo, a pesar de lo que estaba advirtiéndole a Jeremías, Dios estaba haciendo una promesa para el futuro. Ahí en el 14 dice, así dice el Señor, en cuanto a todos los vecinos malvados que tocaron la heredad que le di a mi pueblo Israel, los arrancaré de sus tierras y a la tribu de Judá la quitaré de en medio de ellos. Después que los haya desarraigado, volveré a tener compasión de ellos y los haré regresar,
cada uno a su heredad y a su propio país. Y si aprenden bien los caminos de mi pueblo, y si así como enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, aprenden a jurar por mi nombre y dicen por la vida del Señor, entonces serán establecidos en medio de mi pueblo. Pero a la nación que no obedezca la desarraigaré por completo y la destruiré, afirma el Señor. Aquí nosotros vemos cómo por la condición de Jeremías fue una condición difícil. Pero a pesar de lo que Dios le advirtió y a pesar de lo que Dios le dijo que iba a suceder con todo el pueblo de Israel, inclusive a él, y advirtiéndole de que toda su familia, su pueblo, sus paisanos estaban atentando en contra de su propia vida, Dios ya le había dado un blindaje a Jeremías. Y viene en el capítulo 1, los versículos del 17 al 19. Dice: pero tú prepárate, ve y diles todo lo que yo te ordene. No temas ante ellos, pues de lo contrario yo haré que sí les temas. Hoy te he puesto como ciudad fortificada, como columna de hierro y muro de bronce contra todo el país, contra los reyes de Judá, contra sus autoridades y sus sacerdotes y contra la gente del país. Y el 19 le dice: pelearán contra ti, pero no te podrán vencer, porque yo estoy contigo para librarte, afirma el Señor. Jeremías ya estaba blindado. Y Dios lo que nos quiere decir el día de hoy es, primero, nosotros no debemos cuestionar si un malvado es prosperado o no, porque ese cuestionamiento lo estamos haciendo en función a nuestra propia mente, a nuestros propios razonamientos humanos. Realmente la prosperidad no es por lo que se tiene en riquezas, esa no es la prosperidad. La prosperidad implica paz en el corazón, la prosperidad implica el tener una relación personal con el Señor, la prosperidad implica que estemos buscando a Dios porque sabemos que Él es el único que da respuesta a nuestras peticiones. Esa es la verdadera prosperidad. Aquí Jeremías llegó un momento donde él estaba desilusionado y triste. ¿Por qué los impíos están prosperados? Porque ellos tienen y yo no tengo. Nosotros tenemos lo más importante, que es en la vida, que es tener a Jesucristo en nuestro corazón. Eso es lo más importante. Y como veíamos en la palabra de la semana, Jesucristo debe ser nuestra prioridad. Pablo así lo hizo ver en el libro, en la carta que le escribió a la iglesia de Colosas. Cristo debe ser tu prioridad. ¿Por qué? Porque Él es todo en todo. El libro de Colosenses nos habla precisamente de estar completos en Cristo. Una plenitud que nosotros solamente vamos a poder vivir cuando estamos conscientes de que Él mora en nosotros y de que tenemos una relación personal con Él, una relación cotidiana, una relación permanente, perseverante. Vamos a orar.